Así fue interpretada por San Agustín la parábola del buen samaritano. Jerusalén representa el paraíso. Los salteadores representan al diablo y sus ángeles. Las heridas representan la inducción al pecado. Medio muerto representa la pérdida de la inmortalidad del ser humano. El sacerdote y el levita, la era de los profetas y la época de la ley. El samaritano representa a nuestro Señor Jesucristo. A pesar de ser uno de los grandes filósofos religiosos, San Agustín olvidó el contexto. Hizo a un lado la pregunta del doctor de la ley: ¿y quién es mi prójimo? Y la pregunta del Señor Jesús: ¿quién de estos tres te parece haber sido prójimo del que cayó en mano de los salteadores? Si el samaritano es Dios hecho hombre, entonces, ¿Dios es mi prójimo? Intento decir que con demasiada frecuencia son malentendidas las parábolas, y no debemos confiar ciegamente en las interpretaciones de otros, aunque otros parezcan grandes eruditos. Lucas 10, 25 al 37 nos dice que la parábola del samaritano fue dirigida originalmente a un doctor de la ley que, queriendo justificarse, preguntó al Señor Jesús: ¿y quién es mi prójimo? La intención de este doctor de la ley era poner a prueba al maestro con una pregunta. El Señor le contesta que debe cumplir con el mandato de amar a Dios y al prójimo, pero en la mentalidad de un experto de la ley mosaica no se incluía a cualquier tipo de persona clasificarla dentro del selecto grupo llamado prójimo. En la parábola, dos religiosos son indiferentes ante el estado crítico de un hombre herido. El maestro le está diciendo al doctor de la ley que su manera de poner en práctica la ley es igual de retorcida que su manera de interpretarla y, por lo tanto, debe corregirla. Parábolas son sucesos fingidos de donde se deducen, por comparación o semejanza, verdades importantes o enseñanzas morales. Y cuando estuvo a solas, los que estaban con los 12 alrededor de él le preguntaban acerca de las parábolas y les respondía: a vosotros os es dado el misterio del reino de Dios, pero a los de afuera todo es presentado en parábolas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, no sea que se conviertan y les sea perdonado. El Señor Jesús, aunque habló en parábolas, reveló los misterios del reino de Dios. Impíos no pueden percibir ni entender este misterio. Una parábola pretende llamar a la reflexión. Es un método para invitarnos a reaccionar, a responder positivamente ante la verdad que se nos revela. Es un desafío a recapacitar sobre nuestra manera de pensar y vivir. Quienes vivimos en esta época tenemos limitaciones para entender las parábolas porque éstas fueron dichas en contextos que no siempre conocemos. Pero los seguidores del Señor en el primer siglo reaccionaban a lo inmediato y eran cautivados por estas magníficas enseñanzas que apuntaban al corazón. Necesitamos esforzarnos en visualizar esos escenarios para disfrutar las parábolas e intentar comprender la intensidad con la que fueron recibidas por aquellos discípulos. Analicemos el siguiente ejemplo. Jesús, tomando la palabra, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él dice: di, maestro. Cierto acreedor tenía 2 deudores. El uno debía 500 denarios y el otro 50. No teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. ¿Cuál de ellos, pues, lo amará más? Si alguien lee solamente esto, ignorando el contexto, podría pensar que esta parábola trata de una simple operación matemática para determinar cuál cifra es mayor, 50 o 500, en relación con el amor. Consideremos ahora la información no incluida en estos 3 versículos. Simón, un fariseo, invitó al Señor Jesús a comer. Este fariseo no le ofreció al Señor agua para lavar sus pies, lo que parecía una costumbre cuando alguien importante era invitado, ni le dio un beso, ni lo ungió con aceite. No atendió a Cristo Jesús como se hacía con un verdadero rabino. Una mujer, al saber que Jesucristo estaba en casa de este fariseo, regó los pies del maestro con sus lágrimas y luego los secaba con su cabello. También besaba sus pies y los ungía con perfume. El fariseo dijo: este, si fuera un profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que se agarra de él, que es una pecadora.
¿Siente la diferencia al conocer el contexto de esta parábola? ¿Se identifica usted con esta historia? ¿Verdad que el impacto es mayor? ¿Se da cuenta que considerarnos menos pecadores que otros no es correcto? El significado de la parábola está directamente relacionado con la manera en que originalmente fue escuchada. Es muy grande la distancia cultural, casi 2000 años, entre la audiencia original de las parábolas y usted. Tenemos ciertas diferencias entre unas parábolas y otras en los evangelios, unas que hacen referencia a los conflictos entre los fariseos y Jesucristo, otras cuyo contexto no se narra en los evangelios. Hay también parábolas del reino en las que simplemente nos habla el maestro acerca de la naturaleza de su reino. Lo que no hay en las parábolas es enseñanza mítica, ni profecías, ningún asunto pendiente de revelar. Las parábolas cautivaron a los oyentes porque estos comprendieron muy bien el contexto en que fueron dichas. Lo que hacemos hoy es contar historias de nuestro contexto para explicar el mensaje de aquella época. Necesitamos estar muy interesados en todo lo relacionado con el reino de Jesucristo para asimilar las lecciones alrededor de la parábola.